Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a la invitación al foro, a CICUS y por pensar un poco el lugar desde la construcción del conocimiento, podemos aportar a estas experiencias. Eh, Brevemente voy a presentar un poco lo que decía Juan Carlos. Yo trabajo en el Centro de Estudios de la Argentina Rural desde hace más de 10 años. Y el tema que es el motivo de mis investigaciones en general es pensar la historia rural desde una perspectiva de género, ¿no? Un poquito voy a tratar de presentar un tema que investigué para mi tesis doctoral defendida en 2013, y para la investigación postdoctoral y mi ingreso a carrera con ISET, que fue entre 2014 y 2017. Y yo trabajo especialmente sobre el lugar de las mujeres rurales en la producción, ¿sí? Por eso me entusiasmaba un poco lo que contaba por ahí Alejandra antes. Y en ese momento me preguntaba que si había lugar para las mujeres en el ejercicio del poder, un espacio más igualitario de un mundo tan jerarquizado como es el mundo rural, o como era el mundo rural. Yo estoy hablando por allá entre los 30 y los años 60, ¿no? Cuando surgen las cooperativas agrarias, y cómo estas mujeres se integraron a los grupos asociativos que tienen una capacidad efectiva para presionar al Estado, del que estábamos hablando hace un ratito, o del que estaban hablando los colegas, en busca de mejoras para el sector. Entonces, por ahí mi preocupación era ver desde dónde o cómo aportar un poco a la historia de estas mujeres adentro del movimiento cooperativista, ¿no? El movimiento cooperativo, para poder crear o incluir la perspectiva de género en la historia rural. Tanto en su momento yo trabajaba sobre el norte argentino, sobre la producción algodonera y la producción azucarera, y en la región pampeana en general, en la producción extensiva. Entonces, frente a la bibliografía y en los documentos que consulté para mis estudios, me crucé, digamos, a las mujeres cooperativistas, ¿no? No es un tema en el que yo haya ingresado a investigar, sino que es un tema que llegó a posteriori en mis reflexiones que fui encontrando a partir de las fuentes que fui investigando, que fui recolectando para pensar este espacio donde la igualdad se convierte en un valor fundamental, ¿no? Donde se defiende la horizontalidad, como marcaba recién Mariano. Entonces, encontré que en las cooperativas, o yo esperaba encontrar que en las cooperativas las mujeres tuvieran diferentes sensaciones y en cierto caso menos subordinadas que en el resto de los espacios en los que yo estaba indagando, ¿no? Vuelvo a reiterar, desde una perspectiva histórica. Entonces, pensé para hoy traerles como dos experiencias en dos tiempos, o para dialogar con ustedes. Una, en principio, es enfocarme un poco a mediados del siglo XX la participación de las mujeres en la cooperativa, en la asociación, las cooperativas de la Asociación de Cooperativas Argentinas, especialmente su lugar en las juventudes agrarias cooperativistas, y por otro lado, en la institucionalización de la presencia femenina en agricultores federados argentinos, la cooperativa de Federación Agraria Argentina, a partir de la década del 90 y hasta la actualidad, ¿sí? Que tienen activos grupos de mujeres cooperativistas, que forman las mujeres partes de la dirección, la conducción de la fundación, de la misma federación y algunos otros órganos de gestión. En principio, entonces, volviendo un poco en la historia, mi idea de pensar el lugar de las mujeres en la Asociación de Cooperativas Argentinas parte de pensar el cooperativismo agrario como un espacio donde se consolidan los lazos solidarios entre las familias agricultoras, ¿no? Y ahí, desde los inicios y desde la fundación y de la propuesta del fundador de la Asociación de Cooperativas, de Juan Costa, las mujeres eran pensadas como aliadas eficaces para el triunfo de la cooperación, ¿no?
la educación, la formación, la información, la apertura, la gestión democrática, la participación económica, que son los principios rectores del cooperativismo, podían ser, digamos, transmitidos especialmente por las mujeres. Se pensaba que las mujeres eran agentes o aliados, o se piensa, ¿no? Se pensaba, digo yo, históricamente, que las mujeres eran fundamentales para transmitir el modo de vida del cooperativismo, ¿no? Esto es algo, así como decía también recién Mariano, el cooperativismo más militante consume hasta la yerba cooperativa, no es que vamos al fundamentalismo. Entonces, esta transmisión del sentimiento cooperativo, ¿no? Podía hacerse mediante las familias y a través de las mujeres fundamentalmente, o desde esa es la óptica inicial del movimiento, ¿no? Sin embargo, pensemos que las familias rurales, si las pensamos desde una perspectiva de género, también tienen una estructuración muy desigual, una división del trabajo desigual entre género y generación, y también y eso se traslada, si lo pensamos, en el cooperativismo a la estructuración de los centros cooperativos, las filiales cooperativas, en el acceso de las mujeres a convertirse en socias. Recuerdo que estoy hablando de los años 30, de los años 40, de los años 50, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tienen estas mujeres? Especialmente el almacén cooperativo o en lugar desde el consumo, ¿no? Esta incentivación del consumo de productos que se encuentran en el almacén de la cooperativa es uno de esos lugares que se ha pensado por esta asociación como fundamental para convencer a las mujeres de que adquirir esos productos en ese espacio era algo que tenían que hacer y que tenían que divulgar, para sostener el mismo sistema cooperativo. O sea, no había manera de sostener el cooperativismo, sino es a partir de la inclusión de la familia entera en la cooperativa. Entonces, mismo desde las prácticas que se proponen en la Asociación de Cooperativas Argentinas, las mujeres se convierten a sus ojos, o así simbólicamente, en esta especie de reinas del hogar, que lo eran en los espacios urbanos, pero mucho más en los espacios rurales, que tienen que ser previsoras por naturaleza, permitirse saber cuánto gastó, gestionar mucho mejor las boletas de la cooperativa, conocer los montos, participar activamente en el presupuesto familiar, y de esta manera ahorrar tiempo y dinero para su familia. Pensemos que las familias no iban a comprar muchas veces, bueno, la estructuración digamos, de la gestión familiar era bastante específica de acuerdo al lugar donde vivieran y la lejanía a los pueblos o los centros de comercialización. Pero por otro lado, también esta misma asociación va a tener, digamos, o va a otorgar a las mujeres más jóvenes como una licencia de participar, pienso yo hoy, desde el tiempo en el que yo estaba indagando estas cuestiones, porque las jóvenes podían participar desde los años 40, especialmente desde el 44 se funda el Consejo Central de Juventudes de la Asociación de Cooperativas Argentinas, ¿no? Entonces, digamos, es el espacio en donde se van por ahí moderar las estructuras de género, en el sentido de que ya no tanto las mujeres van a ser encargadas de las compras y de la gestión del dinero familiar, sino que aquí las jóvenes van a participar en igualdad de condiciones, digamos, de acceso de sus hermanos, primos, parientes o no parientes, o vecinos cooperativistas, saltándose un poco esto de la división del trabajo en las chacras, e integrar funciones protagónicas dentro de las juventudes agrarias. Entonces, por ahí es interesante ver cómo aún desde espacios
que nosotros pensamos o que se conciben como analizados, como este espacio de reinas del campo, la elección de las reinas del campo, de la reina que luego se ha reemplazado por las reinas de las juventudes, estas chicas que lograban integrar los consejos dirigentes de las juventudes, creo que, y que hoy sobrevive, ¿no? Este espacio existe hoy en día, logran distanciarse un poco de del ideal de mujer rural, de mujer ama de casa, de mujer encargada de la familia, por ser jóvenes, primero, y no estar casadas y no tener hijos, y por otro, digamos, logran liberarse un poco de estas obligaciones, salir de los hogares, recorrer, tener participación activa y militante respecto de los principios del cooperativismo, convencer a personas de integrarse en el movimiento, digamos que es diferente el rol que se le propone a las jóvenes que el rol que se les propone a las mujeres adultas o consideradas adultas en el mundo rural en los mismos tiempos. Estoy hablando entre los años 40, los años 60, luego en los 60, en los 70. Sin embargo, hay pocas mujeres que han desempeñado los roles, si bien son pocas, de presidencia en el Consejo Central de Juventudes, su participación y el arraigo y el recuerdo de su participación es muy activa en las memorias del Consejo de Juventudes. ¿Sí? Si revisamos hoy en día, el Consejo de Administración de la Asociación de Cooperativas Argentinas está íntegramente designado, o sea, llevado adelante por varones. Lo mismo, el Consejo Central de Juventudes no es así, tiene una vicepresidenta que hace poco apareció en las redes en una charla con otros productores agropecuarios. Y dentro de la asociación, las mujeres cooperativistas no tienen un lugar específico, no tienen una red, ni un espacio institucional asignado. A diferencia un poco, para seguir, contrastar, las mujeres de agricultores federados argentinos tienen grupos de mujeres cooperativistas, forman parte de lo institucional, del espacio institucional, desde el 1989, ¿no? Es una iniciativa que parte de mujeres, de agrupaciones de mujeres del sur de Santa Fe. Pensemos que estas dos grandes cooperativas de segundo grado, ACA, y de primer grado en una estructura diferente, la Agricultores Federados, yo hablo como si todos los conocieran, pero en sus páginas web pueden encontrar bastante información acerca de cómo están estructuradas estas grandes cooperativas. Comparten y superponen, territorialmente su área de influencia, y los grupos de mujeres cooperativistas de AFA se encuentran integrados por asociadas, esposas, hijas de asociados, empleadas y otras mujeres vinculadas a la cooperativa, y decía recién, coinciden un poco con el impulso de la Asociación de la Alianza Cooperativista Internacional de enfocar o mirar el lugar de las mujeres en las cooperativas, tanto con el movimiento Mujeres Agropecuarias en Lucha, el surgimiento de estas agrupaciones, ¿no? Y de la voluntad de las mismas mujeres cooperativistas de impulsar un espacio de diálogo que las vinculara especialmente dentro de sus centros primarios cooperativos, ¿no? Cada grupo tiene una organización autónoma, y luego, con el paso del tiempo, van conformándose reuniones periódicas también en una comisión de delegadas que se junta en Rosario, que va a ir, digamos, dándole cada vez mayor institucionalidad y mayor presencia a las mujeres en la estructura de la cooperativa, de la estructura de poder de la cooperativa. Entonces, hoy hay alrededor de 32, 35 grupos de mujeres cooperativistas. Se reúnen anualmente, las mujeres de ACA también se reúnen anualmente, muchas veces comparten con estas otras los encuentros anuales de cooperativismo. Las juventudes tienen como más interacción intercooperativa que las mujeres en este caso, y en este caso se encuentran mucho más abocadas a labores comunitarias, ¿no? Si pensamos
su lugar en el mundo agrario y en la cooperativa siguen estando ligadas un poco con eso que se conoce como la triple jornada, como la doble o triple jornada. Con ellas van a atender necesidades y espacios de cuidado que son pensados como propios de su género, pero que también trascienden, ¿no? Es un poco lo que las acciones que desarrollaban en su momento en las chacras, ahora pensando en las que viven, la mayoría tiene asentamiento en el pueblo, en los pueblos, y trabajan en los centros primarios cooperativos. Por otro lado, es interesante pensar el lugar de las socias en estas cooperativas, que desde el 2013 más o menos representa el 19% del total de asociados de AFA, que son en valores absolutos alrededor de 40.000 socios, las mujeres son solo 7.500. Y entonces esta participación, bueno, digamos que tiene menor participación global, porque son muchas menos asociadas. Eso se traduce en que hay muchas menos mujeres tanto en los consejos asesores locales, como en el Consejo de Administración y la Sindicatura. AFA realiza balances sociales cooperativos de manera anual, y entonces en eso se puede ir viendo una autocrítica, si se quiere, de la parte de la misma cooperativa respecto de este déficit de participación femenina. Intentan, digamos, compensar esta situación con las actividades que realizan tanto las mujeres como los jóvenes en los espacios de la fundación. Digamos, ellos destinaban bastante de su activo a las actividades de formación y de educación cooperativista, y tanto ahora a las prácticas de cuidado medioambiental. Desde los balances puede observarse eso, y desde también los medios de comunicación de la misma cooperativa. Y un poco para concluir, no extenderme tanto en el tiempo, quisiera pensar un poco que creo que la participación, o sea, esto es algo más de la creencia, que la participación femenina en el movimiento cooperativo agrario es fundamental, y lo ha sido desde la fundación de las cooperativas. Su registro, o el registro de este protagonismo, ha sido opacado por su relegación al ámbito denominado como doméstico, y por la distribución del trabajo y las decisiones propias de las familias rurales de antaño, al mismo tiempo, como historiadora, por la escasez de fuentes que puedan comprobar esta situación. Es destacable, por otro lado, la diferencia operada por la generación, en tanto cuando pensamos a las reinas, por un lado, como un espacio de celebración de la belleza que nos parecería banal, pero por otro lado, las posibilidades que les ha otorgado a estas chicas de vinculación y protagonismo en el movimiento cooperativo, que tuvieron estas jóvenes como algo fuera de lo esperado a su deber ser. Y por último, esto que también es importante destacar, que es notorio también el escaso registro de la participación de las mujeres en asambleas, tanto como su alejamiento de los espacios de poder reservado a los socios, ¿no? Las prácticas y costumbres hoy en día parecen ir modificándose, tanto desde la visibilización que propone el movimiento de mujeres agropecuarias en lucha, ya por fines de los 90, o la concientización que nos dejó ese movimiento, o los nuevos movimientos más actuales, permiten estas autorreflexiones de mujeres rurales que hoy en día están muy partícipes en las redes sociales, dada la situación en la que nos encontramos, y en general digo, y en las mujeres cooperativistas en particular, que también participan de estos movimientos. Por otro lado, y por último, los movimientos los encuentros de mujeres cooperativistas son espacios que, creo yo, generan vínculos, debates y, en cierto sentido, empoderamiento, ¿no? Este avance en la equidad a nivel institucional es más lento, pero auguro o espero que llegará en un tiempo pronto. Gracias.